todos los radioescuchas y a los compañeros de la mesa. El día de hoy quiero compartirles un libro que hizo historia y que hizo época dentro de la línea de lo que son las ideologías y las doctrinas políticas. Es un libro que escribió Tony Blair, se llama La Tercera Vía. Él lo escribió en 1997, cuando fue primer ministro de Inglaterra, de Gran Bretaña. Y Tony Blair fue presidente, primer ministro de este país, y propuso una nueva vía, una nueva forma para administrar Inglaterra. Y hay que decirlo claramente, esta propuesta de tercera vía no fue inventada por él, era una propuesta ideológica de una tercera vía en donde en los últimos años algunos economistas como John Kenneth Galbraith, es exactamente, Miguel, le estaba platicando lo del libro de La Tercera Vía de Tony Blair, ya habían propuesto una nueva forma para administrar el país. Acuérdense que el país estuvo dividido durante mucho tiempo entre capitalismo y socialismo, ¿no? Uno con una claridad en la parte socialista, en donde el Estado administraba los bienes nacionales, los recursos, y tenía la visión que el Estado tenía que distribuir esos bienes, esos recursos, para que toda la población alcanzara los beneficios del mismo. Y el Estado era como un administrador de los bienes nacionales. Por otro lado, el capitalismo fomentaba la participación de la iniciativa privada en la explotación de los bienes nacionales y tenía la visión de que podían ser particulares los que tuvieran la administración de la gasolina, del gas, de otros bienes nacionales, para que fueran la iniciativa privada las que administraran esos bienes. O sea, esas son dos visiones muy distintas, muy diferentes. Y uno lo ve, un país capitalista en Estados Unidos donde hay, en vez de que haya una Comisión Federal de Electricidad, pues hay 4 o 5 empresas que ofrecen de particulares la luz, así de simple, y el gas, y la telefonía y todo, ¿no? Entonces, esas dos visiones es la que prevalecieron en todo el siglo XX prácticamente. Pero en este libro de Tony Blair, de La Tercera Vía, él propone una nueva forma de ver la administración del país, un poco más hacia lo que es la socialdemocracia. Él lo que decía en este libro es que había que conseguir 5 objetivos. Primero, pues hacer compatibles y complementarios la cohesión social, es decir, la competitividad de la economía y la sostenibilidad del desarrollo, aprovechando las ventajas y superando los riesgos de un mundo global. Segundo, recuperar el prestigio social de la política como base de una democracia de calidad en la que el ciudadano no se vea reducido al simple papel de consumidor y espectador. Es decir, que la política se prestigiara y que se le diera mucha presencia y mucha representación a lo que Tony Blair le llama la sociedad civil. Es decir, administrar un país, o que el gobierno fortaleciera las asociaciones civiles, para que las asociaciones civiles tuvieran una presencia, una fortaleza, un empoderamiento y pudieran participar en el desarrollo del país. Esto es contrario a lo que es el capitalismo, contrario también a lo que es el socialismo. Es una nueva forma de ver la administración de un país. La otra, decía Tony Blair en su libro, que era construir una política exterior más democrática, más solidaria, en una Europa que él veía, en donde pues estaba fragmentándose cada país y que a la vez tenía que hacer una integración global, ¿no? Y la otra era humanizar la convivencia y reforzar la cultura cívica para impulsar la plena realización personal de cada individuo. Es decir, fundamentar las cosas en la participación de la sociedad y preparar a la gente en la parte educativa. Estos 4 principios, si los vemos, de la tercera vía,
los podemos centrar en esto. Una economía dinámica, decía Tony Blair, basada en el conocimiento. O sea, fundamentalmente la tercera vía es aumentar los niveles educativos. Si ahorita tenemos aquí en México de 9 años en promedio, tendríamos que llegar a 15. Esa sería una tercera vía muy clara en cuanto a lo que tenía que ser la política pública. Solidificar sobre el fortalecimiento de las individualidades, es decir, invertir mucho en capacitación y en preparación. La tercera vía es, no le podemos dar a la persona solamente el recurso para que resuelva las cosas, sino tenemos que darle capacitación para el trabajo y también fuerza moral. Es decir, que necesitamos darle autoestima a la gente, capacidad para generar riqueza y obviamente los elementos necesarios para que pueda desarrollarse integralmente. Cuando hablaba de una sociedad civil fuerte, decía una sociedad civil que asuma derechos y deberes, es decir, que comparta con el gobierno responsabilidades, pero que también tenga una agenda de compromisos con la sociedad para que vaya acompañando. Esto en un libro que yo escribí, precisamente le llamé Capital Social. Es esa capacidad, Miguel, en donde una persona, aparte de trabajar, está en un club social, en una asociación civil, en una agrupación promotora de la industria, del turismo. Eso es capital social y esto es parte de la tercera vía. O sea, empoderar a las asociaciones civiles dándoles apoyo, recursos para que compartan responsabilidades con el gobierno y que se amplíe la base de servicios. Un gobierno también basado en la colaboración y la descentralización. Ya los gobiernos centralistas en una tercera vía no van. Hay que descentralizar funciones, oficinas, tener más acercamiento con la sociedad y en donde la gente pueda colaborar con el gobierno y donde se profundice la democracia. Y la democracia no solamente entendida como el ejercicio en donde vamos a una elección en una fecha para votar. La democracia va muy por encima de lo que es los procesos electorales. La democracia es un sistema de vida que en la tercera vía pues toma relevancia porque ocupa que la gente participe diariamente en las actividades y en las acciones de gobierno. Y finalmente una política exterior basada en la cooperación internacional. Aquí, donde vivimos en una frontera, pues sabemos que tenemos que convivir y unirnos con el país vecino, con la ciudad vecina, con el estado vecino, no solamente de Texas, sino con Nuevo León, que competimos y tenemos intercambios académicos y de negocios, con San Luis Potosí, que también es nuestro vecino, también con Coahuila, que no es nuestro vecino geográfico, pero está muy cerquita, o sea, no tenemos frontera, pero haga de cuenta que somos vecinos de Coahuila. Y pues tenemos tres estados vecinos, aparte de Veracruz, que también somos vecinos por Tampico. Sí. Con San Luis también. Sí, San Luis, Veracruz, pero Nuevo León. Sí tenemos, ¿no? Tenemos aquí la frontera con... No, Miguel, es que es eso, no nos divide Colombia. No tenemos, por eso yo siempre digo, no somos frontera. Fuimos frontera. Pero aunque no colindamos con Coahuila. Geográficamente no somos colindamos, pero somos, digo, mi mamá, mis abuelos, pues son de Coahuila, ¿verdad? Sí. De Candela. Entonces hay mucha gente que tenemos la conexión. Y esa parte internacional, regional, también es parte de la tercera vía. Es muy interesante el libro porque habla de la parte de la economía dinámica. Es la concepción que tiene Tony Blair, que creo que fue el primer ministro de Inglaterra, pero es de origen laborista, ¿no? Su filiación era laborista. Exactamente. Antes de ser presidente fue líder del Partido Laborista. Y por eso qué bueno que tocas a John Kenneth Galbraith. Y en uno de sus escritos, Galbraith señala algo que te deja pensando, y es una frase muy pequeña. La historia de la lucha contra la inflación de la Fed, de los bancos centrales, en este caso la Fed de los Estados Unidos, es profundamente intrascendente. Fíjate, el crítico que era canadiense, sí, era canadiense, maestro de Harvard desde 1930 y tantos, ¿no? Él fue un crítico del capitalismo, era un economista socialdemócrata. Totalmente. Socialdemócrata. Acuérdate que hay partidos que están en esa línea internacional de la socialdemocracia y el Partido Laborista es uno de ellos. Y que Galbraith era pues el ideólogo de esto. Entonces,
Básicamente hablaban de un gobierno humanista, un gobierno social, no capitalista, o sea, la visión de ellos. Por ejemplo, aquí Blair lo dice, a ver, tenemos controlado la inflación en 3%, ¿verdad? Pero pues eso no te da toda la solución a los problemas de la sociedad. Ayuda. Tenemos el control de la tasa de cambio, de la tasa de interés como Banco Central. Eso también ayuda para regular el tema de la inflación. Sí. Pero lo fundamental es la parte laboral, la parte educativa, la parte de tecnología, la parte de la participación ciudadana. Y una de las propuestas que hace Tony Blair aquí dice, cada corporación local tendrá que publicar el nivel de cumplimiento de sus objetivos. O sea, el tema de los indicadores, en donde se tiene que buscar niveles de eficacia en ese sentido. O sea, de estar viendo cómo van los gobiernos y cómo van las asociaciones civiles para poderle dar seguimiento en esta parte de buscar una publicación de las actuaciones, pues para estar viendo los avances, que eso es parte de la tercera vía. Un gobierno de mucha comunicación, de mucha evaluación, de mucha eficacia, para poder ver los fallos y también pues hacer políticas de largo plazo que hacen mucha falta en el país. Yo les recomiendo a los que les interesa, que no son economistas, saber la economía, lean la historia y la economía de John Kenneth Galbraith, que es un libro de cabecera. Sí, la verdad que sí, Miguel, porque habla precisamente él de la parte humana de la economía. Así es. Y bueno, a veces la economía es compleja por lo que los modelos econométricos que maneja, pero nada más entendiendo la tasa de interés, el tipo de cambio, el tema de la inflación, la balanza comercial, la balanza de pagos, que son los indicadores más recurrentes, uno se da la visión y la claridad de cómo está funcionando un país y sabe que cada uno de nosotros en forma individual pues contribuye con esos indicadores y somos también afectados o beneficiados de esos mismos indicadores, ¿no? Y por eso en este libro de Tony Blair de la tercera vía habla mucho de empoderar a las personas con conocimiento, con información. Necesitamos aumentar la capacidad de comprensión de la economía del país, pues para poder hacer juicios más adecuados y más correctos de lo que pasa en el mundo. Bien, pues Ramiro, interesante tu charla el día de hoy sobre este libro de Tony Blair, ex primer ministro británico. Acuérdense que Inglaterra tiene un sistema parlamentario, pero ellos eligen un primer ministro. Y bueno, es el sistema... Es una monarquía republicana. Y constitucional, y además. Constitucional. Además. Bien, nos vamos. Unas gracias al doctor Ramiro Ramos Salinas. Gracias.